A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. En uno de los cuadros más característicos del Renacimiento aparece una mujer semidesnuda, de cuerpo esbelto, aunque generoso en curvas. La mujer intenta esconder sin mucho éxito y con algo de pudor sus senos, mientras su larga cabellera rubia le cubre la ingle y parte de los muslos. A su derecha, dos personajes ingrávidos, hombre y mujer, representan el amor sensual y el amor ideal. A su izquierda, una ninfa prepara una tela para cubrir el cuerpo de aquella mujer, para recordar que los misterios del conocimiento y del amor deben permanecer ocultos. Esa obra se llama El nacimiento de Venus y es de un pintor al que casi nadie conoce por su nombre. El artista era Alessandro Di Mariano Filippi, y la gente le decía Sandro para acortar el nombre de Alessandro. Y se olvidaron de sus apellidos, Di Mariano Filippi, y le pusieron un apodo, Pequeño Botijo. Botijo es un recipiente para guardar el agua. Pequeño botijo en italiano se dice Botticelli. Sí, Sandro Botticelli, figura iluminada del Renacimiento, autor de talla monumental en la historia de la pintura, estaba desapareciendo un día como hoy. Era un 17 de mayo de 1510. Y de él nos quedan sus colores y sus luces y todo lo inmortal de su pintura. Las principales noticias del día. Titulares. Comisión que evalúa gestión de Guadalupe Llori convoca para el 20 de mayo a audiencia. Policía investiga el hurto de 150 armas del cuartel de Guayaquil. La Unión Europea aportará 2.5 millones de euros para el sistema penitenciario ecuatoriano. Nuevos horarios para contraflujos en el túnel Guayasamín y en la autopista General Rumiñahui. En el segmento de opinión, los precios del petróleo. En política internacional, los Juegos del Hambre. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, Muerte y fuga de presos. Simón Espinosa, Flores rojas, flores negras. César Ulloa, Crimen organizado. Martín Payares, Quibdó, un espejo tétrico para Ecuador. El plop de la noticia. Noticias del día. Comisión que evalúa gestión de Guadalupe Llori convoca para el 20 de mayo a audiencia. El pasado domingo 15 de mayo, los 5 legisladores integrantes de la Comisión Pluripartidista ad hoc resolvieron por unanimidad convocar para el próximo 20 de mayo, a las 20 horas, a la parte denunciada y denunciante a la audiencia de práctica de pruebas y alegatos en el marco de la evaluación que realizan a la gestión de la presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori. En la resolución aprobada para la convocatoria, también se establece como plazo máximo el miércoles 18 de mayo para que los asambleístas que tengan interés en participar de la audiencia lo puedan solicitar. Durante la cita, la comisión revisó las pruebas de cargo y de descargo y resolvió admitir solo 15 de una veintena de pruebas documentales presentadas por Guadalupe Llori y una testimonial que llama a rendir sus versiones a todos los miembros del Consejo de Administración Legislativa CAL. Los legisladores que integran la comisión conocieron también y aprobaron las pruebas de cargo presentadas por Esteban Torres en su calidad de acusador y al menos 10 pruebas documentales que se adjuntaron al momento de la denuncia.
Yori había pedido a la comisión pluripartidista que declare improcedente la denuncia presentada en su contra por parte del legislador Esteban Torres del Partido Social Cristiano por supuesto incumplimiento de funciones y que busca su destitución como titular de la legislatura. Policía investiga hurto de 150 armas de cuartel de Guayaquil. La Policía Nacional investiga un presunto hurto en sus bodegas en Guayaquil. Se trata de 150 armas de fuego que debían estar dentro de 2 cajas. Según el parter policial, un uniformado detectó la falta de armas la tarde del 15 de mayo del 2022. Esto tras una inspección al rastrillo de consignas, que es la bodega de custodias de la institución. En un comunicado, la policía informó de esta desaparición y asegura que brindará toda la información necesaria a las autoridades para establecer este caso. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, indicó este lunes que 3 servidores policiales están a las órdenes de la justicia. También aclaró que las armas están inhabilitadas para su uso y en proceso de destrucción. Es el tercer caso de robo dentro de las dependencias policiales que se conoce en lo que va del 2022. En febrero, la institución reportó un asalto a mano armada a las bodegas de la Policía Judicial en Quito por parte de 30 personas. Allí se guardan autos que fueron robados y posteriormente recuperados. En abril pasado, en cambio, se robaron 2.800 kilos de droga de una bodega policial en El Tena, que posteriormente fueron recuperados. La Unión Europea aportará 2.5 millones de euros para el sistema penitenciario ecuatoriano. La Unión Europea aportará 2.5 millones de euros a Ecuador para fortalecer el sistema penitenciario del país. El dinero se destinará a la capacitación y especialización del personal penitenciario y a la obtención de herramientas para la mejora de la clasificación de las personas privadas de la libertad. Los fondos de emergencia serán destinados a un proyecto específico que comenzará en julio de 2022. El anuncio fue hecho en la primera conferencia de consenso en el ámbito penitenciario que se realizó en Quito, la que buscaba generar diálogo, debate, acuerdos y recomendaciones para enfrentar la situación del sistema penitenciario ecuatoriano. Algunas de las propuestas generadas en el evento fueron la implementación de medidas alternativas a la privación de la libertad a fin de controlar el hacinamiento y habilitar más espacios que sirvan de pabellones de máxima seguridad. Según el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, SNAI, que maneja el sistema penitenciario en el Ecuador, el hacinamiento promedio, en lo que va de 2022, bordea el 14%. En el país hay 36 centros de privación de la libertad, con una capacidad instalada de 30.169 espacios, pero hay cerca de 34.000 personas privadas de la libertad. Nuevos horarios para contraflujos en túnel Guayasamín y en autopista General Rumiñahui. Desde el 16 de mayo se implementó 2 nuevos horarios para los contraflujos en el túnel Guayasamín y en la autopista General Rumiñahui. Estas medidas se implementaron en la mañana y en la tarde. En el túnel Guayasamín, sentido Valle de Cumbayá, Quito, de lunes a viernes de 6:30 a 8 horas. Sentido Quito, Valle de Cumbayá, de lunes a jueves, de 16 horas a 19:30. Viernes de 15 horas a 19:30. Autopista General Rumiñahui, Valle de los Chillos, Quito, de lunes a viernes, de 6:30 a 7:30. Quito, Valle de los Chillos, de lunes a viernes, de 16:30 a 19:30. Cuidados en tiempo de COVID. Estimados televidentes, bienvenidos a este su programa Cuida tu Corazón. Con esto de la pandemia o muchas otras situaciones que se han venido dando relacionadas con la pandemia, nosotros vemos personas que tienen un cambio de ánimo. Vemos personas que están muy ansiosas, muy temerosas, inclusive llegan a la situación de pánico, ¿ya? Y otras con estados depresivos, con un temor a la muerte por esto que estamos viviendo. Ahora bien, la ansiedad
ese temor a no saber qué es lo que nos puede suceder, lógicamente va a traer como consecuencia que nuestro organismo libere sustancias que son propias para los estados de ánimo avanzados. Quiero decir con esto que el momento que nosotros normalmente nos asustamos por algo, vemos que nuestro corazón late a una mayor velocidad, late con más fuerza, en ocasiones se acompañan de sudoración. Esto está causado por ciertas sustancias, ciertas hormonas que se liberan con ese estado de ánimo de miedo. Ahora bien, esto es lo normal, pero que esto se mantenga perpetuado durante todo el día o inclusive durante la noche causando insomnio, eso no es lo normal. Lógicamente, eso puede tener etapas, ¿no? Tenemos una etapa donde todos tenemos miedo a esto, todos tenemos un cierto estado de depresión, pero podemos llegar a una crisis de pánico o a un estado depresivo que ya requiera ser manejado por un especialista. Quiero decir con esto, un psiquiatra. No tengamos el miedo al psiquiatra. El psiquiatra, igual que un odontólogo, cuando nos duele una muela, igual que una persona que tiene un problema digestivo o el gastroenterólogo, el psiquiatra se encarga de equilibrarnos. ¿Por qué? Porque si no logramos esto, nuestro corazón puede producir arritmia, puede aumentar su presión arterial y puede llegar a comprometerse de una manera importante. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Saludos cordiales, amigas y amigos. El precio del petróleo es uno de los temas que viene incidiendo en la economía a nivel mundial, por la fuerte incidencia que tienen los hidrocarburos en la generación de la energía, tanto para mover la industria, el transporte terrestre, el transporte marítimo, el transporte aéreo, también la industria, ¿no? No es que la industria a nivel mundial ya ha prescindido de los hidrocarburos, lo sigue utilizando a los hidrocarburos para la generación eléctrica, para la generación energética, y también en el sector público. Hay ciudades en el mundo que todavía utilizan el diésel, por ejemplo, para la generación de energía termoeléctrica, ¿no? Así que el petróleo y sus derivados siguen influyendo fuertemente en el mercado. En el caso del Ecuador, el precio del barril del petróleo prácticamente casi se ha duplicado, como lo vemos en el gráfico. Miren que en agosto del año 2021 tuvimos un precio de 61, a septiembre fue de 64,59, al mes de octubre del año 2021 fue de 73,80, al mes de noviembre bajó un poco a 68,48 y en el mes de diciembre estuvimos hablando de 59,85. Ese es el precio, por ejemplo, que está regulado para este año en el presupuesto general del Estado. No está regulado, sino que está definido. Ese es el precio definido. Eso es el ingreso que se tiene en cuenta para el manejo del presupuesto, para las finanzas públicas. En el mes de enero del presente año ya subió a 77,39. En el mes de febrero el precio del crudo ecuatoriano estuvo en 84,37. En el mes de marzo subió todavía más, $99,76. En abril estamos hablando de 94 y la tendencia de mayo estamos hablando de 97 para este mes de mayo. Entonces, miren ustedes que, querida audiencia, allí está la forma como ha subido el precio del petróleo, y vuelvo a repetir que para el presente año, para el 2022, el precio del petróleo se definió en 59 dólares con 15 con 2 centavos, una cosa así. Es decir, cerca de los 60 dólares. Entonces, la pregunta que nosotros le hacemos al señor ministro de Economía y Finanzas, que el país demanda de una explicación detallada hacia dónde mismo están yendo los recursos del incremento del precio del barril del petróleo. Hay alguna gente que por falta de información está especulando que a lo mejor se está haciendo una recompra de la deuda pública con los ingresos extraordinarios del precio del barril del petróleo, es decir, comprándole los bonos a los tenedores de los bonos, y eso realmente la gente
la gente le genera un estado de ánimo de molestia. Entonces, yo creo que el señor ministro debe decirle al país exactamente de cómo se están destinando los recursos por los ingresos extraordinarios del incremento del precio del barril del petróleo. Esta es una información que demanda el país, ¿no? Porque, como digo, un precio que está cerca en el presupuesto de $60 y que ahora está en 95, 99 dólares, los ingresos que está recibiendo el Estado del crudo ecuatoriano, porque nos estamos refiriendo al precio del crudo ecuatoriano, no al precio del WTI. El precio del WTI con relación al crudo ecuatoriano hay un incremento de 2 o 3 dólares en algunos casos, ¿no? En otros casos menos, pero claro, en el caso del crudo ecuatoriano, en las últimas ventas que se ha hecho, se ha mejorado el precio porque hay una política de Petroecuador de prescindir de los intermediarios, ¿no? Petrochina es un gran intermediario en la comercialización del crudo, entonces se gana recursos por la intermediación, se gana recursos por el castigo que le pone al crudo ecuatoriano, en fin, entonces son ingresos que realmente son perjudiciales para el Estado ecuatoriano por esta intermediación en la comercialización del crudo. Pero de las últimas ventas spot que ha hecho el actual señor gerente de Petroecuador, el ingeniero Ítalo Cedeño, por ejemplo, de una venta a Petroperú, por ejemplo, allí fue una venta directa como debe ser, porque Petroperú tiene plantas de refinación y entonces directamente lleva el petróleo a sus plantas, ¿no? Entonces no hay intermediación y en ese sentido mejora el precio, ¿no? En el caso de otra venta con otra empresa norteamericana, asimismo es una empresa refinadora y Petroecuador vendió el crudo sin esa intermediación. Entonces eso que se gana a los intermediarios, ahora se gana directamente Petroecuador, es decir, el Estado ecuatoriano, y eso va en beneficio de los ingresos de las finanzas públicas, y así se tiene que comercializar el petróleo. Bueno, en esa materia ya la tiene claro las autoridades de Petroecuador, porque son personas que conocen el área petrolera, son formados en el área petrolera, tienen experiencia en la actividad petrolera, en fin, han seguido cursos de posgrado en esa materia y también han estado prestando servicios a nivel internacional, entonces saben, y como este es un tema que siempre se lo he dicho, de que es la intermediación la que le causa un enorme prejuicio a la comercialización del crudo ecuatoriano, entonces el adoptar políticas, ¿no?, y hacer la venta directa a empresas que tienen plantas de refinación, se los quita de la mitad a la intermediación comercial. Menos castigo para el crudo ecuatoriano y un mejor premio, que significa en última instancia, haciendo un análisis de los dos, sea un castigo menor en el precio y de mejor premio por la venta de un barril de petróleo. En definitiva, eso significa de que el margen de ganancia o el diferencial del precio del barril del petróleo disminuye. Es decir, no es un castigo tan alto, no es un descuento tan alto como se lo ha venido manejando, en el gobierno de Correa y en el gobierno de Moreno, con estos contratos con las empresas chinas. No es que se ha prescindido de esa entrega del petróleo a China, ¿ya? Se calculaba que hasta el año 2024 se tiene que entregar el crudo a China bajo estos acuerdos que se hicieron en el gobierno de Correa, pero nos dicen que incluso se va a extender ese plazo, que ya no sería 2024, sino a lo mejor 2025 o 2026, con el objetivo de liberar una buena cantidad de petróleo que se le entrega a China y de esa manera aprovechar los precios altos del petróleo, que lamentablemente se vienen dando por esta invasión cruel, inhumana de China al pueblo de Ucrania. Queridas amigas, queridos amigos, seguiremos hablando de estos temas en los próximos noticieros. Muy amable por la atención. Global Hoy con Alan Carter. Los Juegos del Hambre. El nombre de la célebre serie resulta de lo más adecuado para definir un aspecto más de la guerra desatada por Rusia en Ucrania. Este aspecto es el del hambre,
Un espectro que en Ucrania tiene un antecedente siniestro llamado Holodomor, el holocausto del hambre, el genocidio perpetrado por Stalin contra Ucrania para doblegar de esa miserable manera cualquier resistencia del campesinado ucraniano a la colectivización de la agricultura, una más de las obsesiones ideológicas del dictador. Sus delirios causaron entre 4 y 8 millones de muertos por hambre tan solo en Ucrania y entre 3 y 4 más en el resto de la Unión Soviética. Esta salvajada fue el antecedente para el histórico fracaso del país más extenso del mundo para proveerse de alimentos a lo largo de su existencia. A partir de los años 70 del pasado siglo, la Unión Soviética debió recurrir una y otra vez a masivas importaciones de trigo y otros granos, pues su agricultura, carente de estímulos, pese a contar con unas tierras consideradas como entre las mejores del mundo para la agricultura, año tras año perdía millones de toneladas de producción por la absoluta desidia que unos funcionarios interesados nada más que en rellenar los formularios que anunciaban el cumplimiento de planes estatales imaginarios. Buena parte de las cosechas se perdían por no levantarse a tiempo o por no ser trasladadas a los hilos por una pésima logística. Sin duda alguna, la agricultura soviética fue un talón de Aquiles gravísimo, motivo de permanente vergüenza del Kremlin, que en medio de sus proclamas y slogans de superioridad sobre el decadente mundo occidental, debía recurrir año tras año a ese mismo mundo para alimentar a su país. La más contundente evidencia del absoluto fracaso de la Unión Soviética en su agricultura se establece al comparar lo que ocurría hasta 1992 con la realidad actual. Pese a las graves limitaciones que una economía oligárquica como la rusa tiene, hoy Rusia se ha vuelto un potente productor y exportador de alimentos para el mundo. Y ciertamente Ucrania también ha logrado posicionarse como un productor y exportador de entre los principales del mundo de trigo, sorgo, maíz y aceite de girasol, entre otros. La agresión rusa ha causado enormes daños a la producción agrícola ucraniana al hacer imposible la siembra o al destruir las cosechas, sea por el conflicto o por falta de mano de obra para recolectarlas, ante el éxodo masivo de 10 millones de ucranianos que han preferido abandonar sus hogares y sus campos ante la aterradora perspectiva de quedarse a merced de una soldadesca carente de disciplina, sin ninguna limitación a sus excesos, mucho menos de algún respeto por convenciones internacionales sobre la protección a los civiles. Las evidencias de las atrocidades y crímenes de guerra cometidos por el ejército ruso en Bucha y otros pueblos ucranianos inevitablemente han traído a la memoria similares acciones en Chechenia o en Siria. La decisión de Putin de condecorar a estos criminales de guerra y de poner a las fuerzas rusas bajo el mando unificado de un general conocido como el carnicero de Siria da la medida exacta de las prioridades de Putin y de sus principios éticos. No se debe olvidar que, para Putin, José Stalin es un referente esencial de la historia rusa, un líder patriótico digno de emulación. Y cuando un asesino serial de decenas de millones de personas es visto como un arquetipo, no es nada difícil explicarse las conductas y las acciones de Putin en Ucrania, en Chechenia, en Siria, pero sobre todo en la propia Rusia, a la que ha devuelto al terror de la policía secreta, siempre tan importante y omnipresente en la historia rusa. La catastrófica caída de la producción agrícola ucraniana, además de representar un riesgo de una nueva hambruna en el país,
está generando una serie de daños colaterales, como eufemísticamente se define a las víctimas indirectas de conflictos en muchos países del mundo, que dependen en alto grado, sea de las importaciones de alimentos de los grandes productores mundiales o, en casos más extremos, de las donaciones canalizadas a través de Naciones Unidas para enfrentar hambrunas regionales en varios países del mundo. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, anuncia el riesgo de un huracán de hambre y de un colapso del sistema alimentario global, afirmando que se trata de un asalto a los países más pobres, al ser Ucrania el principal proveedor del 50% del trigo al Programa Mundial de Alimentos, la mayor agencia humanitaria del mundo. La pandemia aún en curso, la disrupción de las cadenas de logística y la elevada inflación mundial han golpeado severamente al mundo en desarrollo, limitando aún más su capacidad de respuesta. Y recalca Guterres que ahora su granero es bombardeado. Guterres es enfático al establecer el real significado de Ucrania y de Rusia en el mercado internacional de alimentos, con más de la mitad del suministro mundial de aceite de girasol y el 30% del de trigo. Efectivamente, el crecimiento de los precios de alimentos en el mundo es un hecho que debe enfrentarse decidida y rápidamente por las derivaciones que de la escasez y del hambre pueden derivarse en términos de desasosiego social e inestabilidad política. Destacó Guterres que 18 de los países más pobres del mundo importan más del 50% del trigo que necesitan de Ucrania y de Rusia. Para países como Yemen o Sudán, estas importaciones son la diferencia entre la vida y la muerte de millones de personas. Este conflicto, como lo fue la pandemia, nos ha revelado cuán interdependientes somos como sociedad globalizada y cómo unas circunstancias que a primera vista nos parecen lejanas y ajenas, de ninguna manera lo son. Esa creciente inflación mundial es el más injusto impuesto posible para los grupos más desfavorecidos y vulnerables de la sociedad, como pueden dar fe venezolanos y argentinos, que ven absortos cómo cada día sus salarios se pulverizan, cómo cada día que pasa los adentra en el angustioso escenario de la miseria. Así que cada día que vaya al mercado y vea cómo cada vez compra menos, no le atribuya tan solo a su gobierno la responsabilidad de la subida de precios. Hay un señor allá en Moscú que por sus acciones y ambiciones literalmente le está quitando a usted y a muchos millones de personas el pan de la boca por una guerra infame e inmoral. Se trata, para que se acuerde, del nuevo zar de Rusia, Vladimir Putin. Muchas gracias. Editorial. Muerte y fuga de presos, por Ramiro Ruiz. Otra vez los motines de los presos, esta vez en la cárcel de Bellavista de Santo Domingo, de los Áchilas, donde bandas de narcotraficantes y terroristas son responsables del amotinamiento del 9 de mayo del 2022. Murieron 44 internos y 220 fugados. La policía ha logrado recapturar a 203. Mientras tanto, el gobierno ofreció una recompensa de hasta $5,000 para quien informe el paradero de los presos que escaparon. Algunas causas se relacionan con el problema de descontrol carcelario. Primero, el cierre de la base de Manta en 2009. El gobierno de Rafael Correa no renovó el contrato con Estados Unidos, levantó vigilancia en el mar y así despejó una ruta en el Pacífico para el comercio de la droga producida en Colombia y Perú. Segundo, ordenaron poner fuera del servicio a los radares de la frontera norte. Son otra realidad de siniestro plan que convirtió al Ecuador en el centro de provisión de la droga.
Tercero, el gobierno correísta inventó la ciudadanía universal y eliminó la visa para todos. Los capos entraron con facilidad desde Afganistán, Nigeria, Rusia, Albania. Esas mafias unidas a las de México se han instalado en el país, en especial en algunas instituciones del Estado. Una de las bandas de la batalla pertenece es Los Choneros, con aproximadamente 20.000 militantes fanáticos. La banda de los Lobos tiene unos 8.000. Las dos bandas podrían volverse carteles del narcotráfico y narcolavado. El reciente hecho de violencia en el sistema carcelario se produjo en el Centro de Rehabilitación Social de Turi, en Cuenca, el 3 de abril del 2022. Un enfrentamiento entre los Lobos y los R7 causó el asesinato de 20 presos. Para evitar las riñas entre estos grupos, el gobierno, a través del Servicio de Atención SENAI, cambió a 6 cabecillas de estas bandas a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil. Achundia, uno de los jefes, estuvo en la cárcel de Santo Domingo y permaneció bajo el control de los Lobos. El 9 de mayo del 2022 se desató otra batalla y fueron asesinados 44 presos en un intento por liquidar al cabecilla de los R7. Esta es la noticia de terror que está publicada en los medios de comunicación. El gobierno ha multiplicado el número de policías y militares para controlar el orden social y la seguridad en las cárceles. También se ha asignado tecnología de control, pero no son suficientes estas acciones mientras no se liquida el sistema de narcotráfico. Los informes de Naciones Unidas clasifican a Ecuador en los 10 países con más incautación de droga y entre los 4 primeros de mayor decomicio en puertos y aeropuertos. Ecuador ha sido un modelo en el enfrentar al narcotráfico, aunque no produce droga, pero está en medio de Colombia y Perú, 2 países de mayores productores de droga en la región. Un informe de Naciones Unidas, además, reconoce que Ecuador tiene 0 tolerancias a los cultivos y producción de droga. Por desgracia, el país es utilizado por las redes de narcotráfico como una plataforma de tránsito por la ubicación geográfica en el centro de la región, donde produce la cocaína, Colombia, Perú y Bolivia. Son centros para organizar el tráfico, el microtráfico, la lucha de territorios para la comercialización. Si no hay capacidad técnica y profesional, el gobierno deberá contratar profesionales que han tenido éxito en el mundo en el control de la inseguridad y la liquidación del narcotráfico. La Asamblea deberá trabajar con urgencia en una reforma del Código Orgánico Penal. El Ministerio de Relaciones Exteriores podría controlar con eficacia a las personas que entran y salen del país. El Ministerio de Inclusión Social estaría llamado en el diseño y ejecución de planes de recuperación social de los presos a través del trabajo. Si el gobierno no se esfuerza al máximo en el exterminio de esta lacra social, económica y política, en poco tiempo el Ecuador será un país de perdedores y víctima, como hasta ahora lo es Colombia y Perú. Ramiro Ruiz. Flores rojas, flores negras. Simón Espinosa Cordero. El poeta español Antonio Machado, en el entierro de un amigo, llora: tierra le dieron una tarde horrible del mes de julio, bajo el sol de fuego. A un paso de la abierta sepultura había flores de podridos pétalos entre geranios de áspera fragancia y roja flor. Y el poeta colombiano Julio Flores, en Mis Flores Negras, se queja: oye, bajo las ruinas de mis pasiones, en el fondo de esta alma que ya no alegras, entre polvo de ensueños y de ilusiones, crecen entumecidas mis flores negras. Rosas para José Antonio Sucre, flores rojas para Abdón Calderón, flores rojas para los ejércitos del continente sudamericano hispano y del albión inglés. Flores negras, pues casi no recordamos el 13 de mayo de 1830, fecha de la separación del Distrito Sur de la Patria Grande del Libertador, la Gran Colombia. Flores rojas para Juan José Flores, presidente del Distrito del Sur y presidente de la nueva República de Ecuador desde el 11 de septiembre de 1830.
rojo y negro. ¿La virtud y la maldad coexisten? Pese al triunfalismo de la Ilustración y del racionalismo, la medular y dolorosa enseñanza de la historia nos dice que la maldad y la virtud se retroalimentan y coexisten en la mente y en el comportamiento de ese Dios bifronte que es el ser humano. Ese Dios jano con dos rostros diferentes. Ecuador está a un paso de la abierta sepultura. El triunfo del mal, encarnado en la Asamblea Nacional, rompió con toda racionalidad cuando 99 legisladores otorgaron una amnistía que puso en el mismo paquete de olvido a delincuentes comunes y a inocentes, consagrando así el reino de la indecencia y de la impunidad. La confrontación entre la maldad y la virtud que protagonizan este hecho se está librando ahora en la Corte Constitucional, donde se sustancia la acción de inconstitucionalidad inocuada por el Gobierno Nacional en contra de esa amnistía. Flores rojas y la Corte Constitucional cumple con la ley. Casi al mismo tiempo la maldad, en su expresión más cruda, gestionaba un intercriminis que culminó en el habeas corpus de Manglar Alto. Sacó de una cárcel al prodigioso Jorge Glass, que ahora está encerrado en una mansión. El país en estado de alerta máxima espera que el próximo miércoles 18 del presente mes, fecha en la que se sustanciará la audiencia de apelación de este mamarracho político y judicial, la virtud, la ética y el derecho recuperen los fueros perdidos. Es la apelación del Procurador General del Estado y la comparecencia de la Fiscalía General del Estado en su condición de amicus curiae, que alientan la confianza de que la virtud recupere sus espacios. Dios nuestro ilumine a don Guillermo Lasso para que, dejando de imaginar que es el Cid y que Ecuador es su Babieca, se revista de esta debida humildad que le motive a tomar partido por el bien y por el camino correcto de la historia, de forma tal que sea el principio de su trascendencia y no el colofón de una perniciosa irrelevancia. Simón Espinosa Cordero. Crimen organizado por César Ulloa, La Hora. La inseguridad es la principal causa de preocupación de los ecuatorianos. Las masacres en las cárceles, la escalada de manifestaciones de terrorismo urbano, las prácticas delincuenciales alrededor del negocio de la droga no son las causas de lo que ocurre a diario, más bien son consecuencias que tienen su origen en quienes debían extinguirlas en su debido momento. Los responsables, o mejor dicho, irresponsables, hicieron poco o incluso llegaron a subestimar los gérmenes de los que ahora observamos y que con miedo nos resistimos a creer que están sucediendo. Lo que ocurre hoy tiene una larga cola que debía salir. Por tanto, no se gestó de la noche a la mañana. A la vuelta de la esquina tenemos un ejemplo de lo que puede llegar a ser la realidad cuando el crimen organizado se infiltra hasta en el más mínimo recoldo de la vida en la sociedad. Colombia tiene mucho que contar y México más aún. Las mafias dejaron de ser nacionales, pues están conectadas con las mismas dinámicas de la globalización, es decir, integran redes, operan con sistemas de gestión y telecomunicaciones cada vez más avanzados, configuran niveles de gobierno multinacional y responden a estructuras con universos simbólicos que viajan con franquicias y se tropicalizan sin ninguna dificultad en donde se incrusten. Es un enemigo con grandes tentáculos, financiamiento, infraestructura y cuentan con aliados en donde están. Lo grave es que pueden llegar a controlar las instituciones del Estado. Un problema de esta magnitud dejó de ser únicamente competencia del Estado, en el sentido de involucrar a todas las funciones. Lamentablemente, nos envuelve a todos desde un nivel preventivo, proactivo y disuasivo. En esa orientación, el combate a la inseguridad debe convertirse en un acuerdo nacional, en donde las banderas partidistas queden por fuera, pues la vida está en juego y eso supera cualquier catecismo ideológico. El crimen organizado nos pone a prueba como sociedad, en un juego que no podemos perder. Aquí no hay vuelta atrás.
Entonces, más reflexión y acción juntas con generosidad, inteligencia y estrategia. César Ulloa, La Hora. Quibdó, un espejo tétrico para Ecuador. Martín Pallares, 4 pelagatos. El 4 de mayo, es decir, apenas hace 9 días, el gobierno colombiano decidió extraditar a los Estados Unidos a Otoniel, el capo del llamado Cártel del Golfo. No habían pasado ni 2 días de aquello y estalló la venganza. Un paro armado ordenado por sus lugartenientes que duró 5 días y dejó el desolador saldo de 8 personas muertas, 187 vehículos incinerados, la interrupción de servicios básicos y la escasez de alimentos en varios municipios. El paro armado tuvo lugar, sobre todo, en el noroccidente, donde opera el Clan del Golfo. Dejó un mensaje aterrador. Los cárteles están en capacidad de arrebatar al Estado el control de su territorio. Resultó que a partir del paro se evidenció que al menos 130 municipios en Colombia están bajo el control de las fuerzas del Clan del Golfo, un grupo al que no le mueven objetivos políticos o ideológicos, como en algún momento fue el caso de la guerrilla, sino simplemente la necesidad de controlar los territorios por donde circula la droga. Una de las primeras obligaciones de un Estado es el control territorial, y aquí hemos tenido falencias, dijo el gobernador de Antioquia, Aníbal García. Lo que este caso nos tiene que llamar es a una reflexión profunda sobre una estrategia de corto, mediano y largo plazo del Estado en su conjunto para tener un verdadero control del territorio. El departamento del Chocó es uno de los casos más aterradores de lo que significa que el Estado pierda el control sobre el territorio y las instituciones. Quibdó, su capital, no muy lejos de la frontera en Esmeraldas con el Ecuador, es una ciudad donde los carteles tienen, desde hace al menos 2 años, un sistema de toque de queda todas las noches para ejercer su poder absoluto. Si alguien sale de sus casas sin la autorización, ¡pum! Las cifras oficiales hablan de un asesinato cada 2 días desde que comenzó el año. Según el diario El Colombiano de Medellín, el pasado mes de diciembre fue el más trágico de la historia reciente de la ciudad. Muy pocos se atrevían a encender sus luces navideñas porque ese solo gesto, según los mafiosos, es sinónimo de estar embilletado. Y tener dinero, aunque sean las ganancias de un improvisado puesto de frutas en una esquina, pone a cualquiera en la mira de esos criminales. En Quibdó manda el cártel de los mexicanos, pero el terror lo imponen también los palmeños, los zetas, los calvos, los locos y estructuras del Clan del Golfo y del Ejército de Liberación Nacional, entre otros. En la ciudad solo se puede caminar sin miedo en 2 cuadras, las que rodean la sede departamental de la policía en el centro de la urbe. A los que se niegan a pagar las vacunas, les lanzan artefactos explosivos a sus viviendas y a sus establecimientos comerciales o les rompen las ventanas a tiros. Algunos han tenido que salir en la madrugada de sus casas rumbo a Medellín y a otras ciudades porque ya no tienen cómo compartir una tajada de sus sueldos con los delincuentes y temen por sus vidas. En los chats familiares los mensajes de buenos días se acompañan con el reporte de asesinatos de la noche anterior. Circulan ya sin ningún pudor por la costumbre las imágenes de hombres baleados en matorrales, cuerpos sin alguna extremidad que fueron encontrados a la orilla de cualquier río y las notificaciones de capturas judiciales. La guerra está diezmando la juventud de Quibdó, dijo el colombiano en un editorial de hoy. Primero les ofrecen drogas, después se les enseñan a disparar. Los jóvenes son los que matan. Los jóvenes son los que mueren. Los jóvenes son los que salen a las calles a protestar con su arte por la desidia, dicen ellos, del gobierno, pero tal vez la desidia del país todo. A los que se enrolan en el Clan del Golfo les pueden pagar entre $200 y $300 mensuales. Los sueldos más elevados son para los que pasaron por el servicio militar y ya están formados. Las cuentas para los que están en otros grupos urbanos son diferentes
y operan bajo comisiones por servicios. Si cobran una extorsión de unos $1,000, pueden quedarse con unos $40. Invitan a sus amigos a consumir marihuana o cocaína y esas mismas drogas se convierten en otro incentivo para quedarse. En la zona donde vivimos no reportan los dedos, los pies y las cabezas que aparecen. Eso contó un habitante del barrio El Reposo a la reportera de El Colombiano, asegurando que los integrantes de las pandillas tienen fusiles 556, el .50 de francotirador, subfusiles M1 y hasta ametralladoras M60. Estos sujetos están uniformados, pero no son policías, y algunos visten gorra negra con una marca roja que dice AU. Se toman la puerta de la casa y hay que abrirles. Si hay una fiesta asisten sin ser invitados, coquetean con las mujeres y reclutan a los menores de edad. Por eso, decenas de ellos están en sus filas. Su negocio es que los jóvenes no vayan al colegio, tenerlos desocupados y ofrecerles un qué hacer en los combos. En el barrio El Reposo amenazaron a los profesores de la escuela Isaac Rodríguez para que no dieran clases y consiguieron su objetivo de tener a todos los niños y las niñas de la zona sin estudiar. A estas mafias no les gustan que se abran las escuelas ni que los chicos asistan a clase. Según Crime Insight, un tanque de pensamiento de los Estados Unidos que estudia estos fenómenos, lo que ocurre en Quibdó no es excepcional, aunque sea el caso más paradigmático de la violencia que ejercen los cárteles en Colombia. El puerto de Buenaventura, más cerca aún del Ecuador, en el departamento del Valle del Cauca, ofrece un buen ejemplo de cómo la dinámica local puede jugar a favor de los intereses de los grandes grupos criminales. Hay una pequeña banda, conocida como La Local, ha logrado imponer su dominio criminal en el importante municipio portuario a través de una alianza con los urabeños, mientras que otros grupos como el Ejército de Liberación Nacional y disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, han tratado de establecer su presencia en la ciudad. La tragedia del sicariato, la inseguridad y la violencia en una ciudad o en una región es un fenómeno que es directamente proporcional al poder que alcanzan los cárteles locales. La capacidad de los estados para controlar su territorio, es decir, ejercer la más básica de sus tareas, está en peligro. Lo que pasa en Quibdó y seguramente en otras zonas de la región puede estar ya ocurriendo o por ocurrir en el Ecuador. La violencia, el sicariato y el lavado de dinero son apenas las señales de lo que puede llegar a pasar con las mafias locales. Hay otros ejemplos. Por ejemplo, el ya público auspicio de algunos señores de la droga a aspirantes a candidatos a las alcaldías de pueblos en Esmeraldas o en Manabí. Martín Pallares, 4 Pelagatos. El Plop de la Noticia con Andrés Castillo. Hola, buenos días, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el Plop de la Noticia. Les cuento una gran noticia. El fin de semana pasado, viernes, sábado y domingo, en el Bicentenario se llevó a cabo la Feria de las Fuerzas Armadas, la Feria del Bicentenario. Cientos de miles de ciudadanos vinieron acá a ver el armamento histórico, el armamento reciente y a las Fuerzas Armadas contarnos las epopeyas que ellos tuvieron que vivir en la guerra del 95, en la guerra del 41, allá en Paquilla, en Machinaza y en Mayaico. Así es que el celebrar al Bicentenario conjuntamente con las Fuerzas Armadas fue una de las actividades que se realizaron el fin de semana pasado. Mucha gente, muy contentos, los niños tomándose fotos, la gente con mascotas, y eso es lo que queremos hacer para el Bicentenario, que la batalla del Pichinchi, los 200 años, no sea solamente un tiempo en donde nos acordemos de los personajes históricos, no, sino más bien que salgamos a la calle, que nos tomemos el espacio público, que conozcamos lo que formó parte de nuestra historia. Y lo que las Fuerzas Armadas hicieron el fin de semana fue realmente fantástico. Así es que ustedes que tienen la posibilidad de salir de sus casas, vayan, conozcan los museos,
vayan al Templo de la Patria, vayan a la Casa de Sucre, vayan a los distintos sitios para que el próximo 24 de mayo sea una fiesta no solamente de desfile militar, sino que la ciudadanía esté clara de lo que conocemos de nuestra historia. Aquí, al pie del Cafir, de uno de los principales aviones caza que compró la Fuerza Aérea Ecuatoriana hace años y que ahora ya forma parte de nuestra historia, les saludamos a través de Telesucesos Canal 29 UHF y les invitamos a que en una próxima oportunidad, cuando las Fuerzas Armadas nos vuelvan a convocar, vengamos y conozcamos esta parte tan importante de nuestra historia. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el Plop de la Noticia. Nos vemos. Chao. Hasta mañana. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.